En este video revelaré el truco imposible del balde de peces de Dynamo. Aquí un resumen de la actuación. Él tomó el balde y mostró a los espectadores que estaba vacío. Luego inclinó el balde hacia abajo, lo sacudió un poco y salieron peces, dejando al público preguntándose, ¿cómo lo hizo? Luego lo llevó al siguiente nivel sacudiendo el balde otra vez, liberando continuamente muchos más peces. Al detenerse, el número total de peces parecía más del doble del tamaño del balde. Es imposible que la cantidad de peces que sacó pudiera guardarse en este balde, y mucho menos esconderse dentro. Incluso asumiendo que el balde tuviera un doble fondo, no sería posible mostrar el interior debido a la gran cantidad de peces que contendría. Además, el balde, con tanto pescado, sería muy pesado. Contando los peces que se vertieron, parecen ser unos 50 o más, considerando que algunos están ocultos bajo el montón. Y a juzgar por su apariencia, lo más probable es que sean sardinas, que son comunes en aguas sudafricanas, ya que este truco también se filmó en Sudáfrica. Tendríamos un peso mínimo de 12 kilogramos, que para nada parece que él esté cargando. Esto nos hace preguntarnos si todos los peces realmente salieron de más de un balde. Esperen, si miran de cerca el primer balde, pueden ver que el interior está muy limpio, incluso después de que sale el primer pez. Pero luego, antes de que intente sacar más peces, el balde de repente está sucio. Otra cosa sospechosa es que no hay un plano continuo de él vaciando los peces hasta el final. O sea, entendemos que se incluyan tomas de reacción, pero hay demasiados cortes bruscos. ¿Cómo lo hizo? Aquí está el secreto. Dynamo se está aprovechando de nuestra ceguera por falta de atención. Quizás vieron un video viral de hace 14 años en YouTube, con más de 31 millones de vistas, que te pide contar cuántas veces los jugadores de blanco se pasan el baloncesto. La mayoría de los espectadores, al concentrarse en contar, pasan por alto a un gorila que atraviesa la escena. El fenómeno conocido como ceguera por falta de atención ocurre cuando no notamos cosas obvias porque nuestra atención está en otra parte. Para lograr la ilusión del balde de peces, se usan 3 cámaras. Una cámara filma desde el frente, otra a la derecha de Dynamo y una tercera se usa para este acercamiento. Aquí los espectadores no perciben cambios significativos en una escena si ocurren durante un corte o una distracción, pues el cerebro prioriza la continuidad sobre el detalle. Su primera cámara inicialmente oculta el tamaño de la pila, así que asumimos que aquí es donde empezó a verter. En cambio, si adelantamos unos segundos, se ve el mismo ángulo, pero inclinado hacia abajo para mostrar el montón, lo que ayuda a nuestra mente a llenar el vacío y a creer que no había ninguno al principio. La segunda cámara vuelve a usar idéntica técnica. Aquí vemos la pila mientras vierte, pero la cámara sube al último instante. Después, la tercera toma con zoom se secuencia para crear la ilusión de continuidad, pero sin el contexto del tamaño del montón. El truco finaliza con un solo pez saliendo del balde. Pero si está usando más de un balde, y los cortes bruscos ocultan el cambio, ¿cómo esconde todos esos peces dentro de cada balde? Miren de cerca este punto. ¿Notaron este extraño espacio entre la parte cilíndrica y la base del balde? El motivo por el que lo señalé es que Dynamo utiliza un balde de plástico de diseño típico, creado mediante el proceso de moldeo por inyección, donde el plástico fundido se inyecta en un molde que da forma a todo el balde, lo que significa que la parte cilíndrica y la base son una sola pieza. Pero el balde que lleva tiene una base separada, algo inusual para un balde y por buena razón. Esto se debe a que la parte cilíndrica y la base se fabrican como una sola pieza para garantizar la resistencia y durabilidad del balde, evitando así puntos débiles por la unión de partes separadas. Este espacio intenta camuflarse con la base sucia del balde, pero con la luz del sol directa, la suciedad no hizo mucha diferencia. Podrías ignorar este extraño espacio como algo único de este balde,
hasta que prestas mucha atención a cuando inclina el balde hacia arriba. Al inclinarlo, la base se desplaza de su posición original. Lo pondré repetidamente para que notes el cambio. Ahora, volviendo al instante en que comenzó a arrojar muchos peces, se puede ver cómo emergen de justo debajo de esa brecha. La sospecha previa de que la base se movía se solidifica. Sí, había un doble fondo. El balde tenía una solapa semicircular que se abre con ayuda de la gravedad cuando se inclinaba hacia abajo. Esto explica por qué vimos que la base del balde se movía. De los 4 baldes diferentes, este primero solo tenía un pez, mientras que el segundo y el tercero fueron diseñados con un espacio mucho más grande para almacenar más peces para estas tomas. La teoría popular de un canal llamado Fernando Art Zone sugiere que se usó un espejo dentro del balde para guardar la gran cantidad de peces. Según esta teoría, el balde tenía un espejo colocado en un ángulo fijo y los peces estaban detrás de ese espejo. El ángulo del espejo, al reflejar la superficie del balde, generaba la ilusión de que estaba vacío. Y para evitar que los peces se salieran por los lados de la solapa, los metieron en una bolsa de plástico para que salieran solo por detrás del espejo. La solapa del espejo tenía las esquinas cortadas para limitar su movimiento. Por muy interesante que suene esta teoría de usar un espejo para ocultar ingeniosamente los peces, lamentablemente contradice la grabación real. Y es que cuando Dynamo empieza a vaciarlo, vemos claramente la solapa redonda de la base moverse hacia nosotros, antes de que los peces salgan justo por debajo al abrirse por su propio peso. Según la teoría del espejo, el punto de salida de los peces está más atrás. Entonces, si realmente se hubiera empleado un espejo, solo habríamos notado que los peces salían, en vez de verlos emerger justo por debajo de la solapa del falso fondo. El video final, tras las reacciones, lo muestra sacando un pez. Este de aquí es el cuarto balde que usó. Notarán que el primero y el cuarto fueron los únicos cuyo interior se mostró a la cámara. Esto es porque tenían un doble fondo muy pequeño para guardar solo un pez. Estos baldes fueron elementos de convicción para engañarnos y hacernos creer que eran normales. Pero esto plantea la pregunta, ¿el público no notó el cambio de baldes o estaban todos al tanto del truco? La verdad es que ninguno de los espectadores estaba al tanto del truco. De hecho, el truco en este episodio parece mucho más increíble e imposible de lo que realmente fue en vivo. Esta es la razón principal por la que Dynamo nunca más ha realizado este truco. Como esta fue la primera y última vez que se hizo el truco, el público no esperaba que Dynamo sacara todos los peces de un solo balde. Solo estaban ahí reunidos para ver qué iba a hacer. Pero para ellos, todo el truco fue simplemente sacar peces de 4 baldes que parecían vacíos. Tras vaciar los peces, exhibió el primer balde, pero el segundo y tercero no los mostró ni al público ni a la cámara debido a sus bases falsas de mayor tamaño. Finalmente, para el cuarto balde, muy parecido al primero, tan solo sacó un pez que se mostró a la cámara y a la audiencia. Al quitar el cambio de baldes y usar trucos de cámara, Dynamo alteró el contexto del truco. Tras esta máscara, solo queda la verdad. Hasta la próxima.